Buenas tardes, hablaré en castellano para que los compañeros me entiendan. Me parece que es lo normal. Primero, agradeceros vuestra presencia. Para nosotros, pues, el hecho de haber puesto en contacto y la posibilidad de que vengáis aquí, pues nos enorgullece, y de una manera u otra, pues, tiene mucha relación con el trabajo que tanto desde el Centro de Estudios Libertarios como desde la CGT, pues estamos trabajando temas sociales, temas internacionalistas, y creo que era una oportunidad de oro el poderos tener hoy aquí entre nosotros. Nada más que deciros, tenéis muchas cosas que decir, nada más deciros gracias, y que de una manera u otra, pues esperemos que este contacto no se pierda, porque tenemos que compartir muchas cosas. Ya hemos hablado antes, tema de fosas, tema de represión, tema de presos políticos. Es un tema que nos gustaría desde aquí desarrollar con vosotros con tiempo. Ya cuando estéis en Colombia, pues iremos manteniendo contacto, y si sabemos que habéis estado ya alguna otra vez aquí, pues aprovechar otro viaje para de una manera u otra, pues poder explicar entre los dos proyectos, pues, los pasos que hemos dado. Bé, pues moltes gràcies per la invitació al Centre d'Estudis i a la CGT. Yo, por poner un poco de contexto a su participación, esta gira se enmarca en un proyecto que están acompañando el colectivo Maloca Intersindical, que forman ambas partes de la Taula Catalana por Colombia, una coordinadora de más de 30 organizaciones que trabajan en solidaridad con Colombia desde hace ya 20 años, si no me equivoco, y que esta semana, si os quedaréis con ganas de más, está celebrando las jornadas que hablan sobre todo centradas en algo que hablarán más ellos, la paz total y los proyectos de paz que hay actualmente en Colombia. Dentro de la gira llevamos ya 2 semanas, queda media. Hemos estado en Bruselas, hemos estado en París y en Euskal Herria, y ahora aquí en Cataluña, acompañando a Óscar y a Rosario, que son Óscar forma parte del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y Rosario del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Ellos os van a explicar mejor tanto el contexto actual en Colombia como el trabajo que realizan ambas organizaciones, que son 2 organizaciones con una larga e importante trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la paz en Colombia. Entonces, paso la palabra, no sé quién quiere empezar. Yo. ¿Tú? Bueno, gracias, gracias por brindarnos este espacio tan cálido. Los abrazo. Creo que somos hermanos. Nos juntan ciertas vicisitudes que nos han pasado en la vida, que son nuestras víctimas. Entonces acá pues un poco contarles quiénes somos y qué hacemos y cómo podemos en adelante articularnos para visibilizar ese gran tema que es la memoria. Primero decirles que el movimiento de víctimas de crímenes de Estado es un movimiento que nace en el 2005, ya vamos a cumplir casi 16 años. Nacemos por la necesidad de confrontar un Estado, de confrontar unas situaciones de opresión. Nacemos por confrontar esa primera, diríamos, sistema transicional que se quiso dar en la época del señor Álvaro Uribe. Creo que conocen a Álvaro Uribe, presidente de Colombia, y con los paramilitares hicieron una primera justicia transicional en el país que resultó ser una justicia para ellos, ¿no? Las víctimas no tuvieron ningún resarcimiento allí, a pesar de que sale de ese proceso una ley que es la 1448, con entusiasmos y con esa expectativa de tener reivindicaciones para las víctimas de crímenes de Estado. Nos dimos a la tarea también de ayudar a que se creara la ley. Al final la ley resultó ser un fiasco.
Es decir, resultó en nada, porque fue una entrega entre yo con yo, es decir, negocio yo contigo, ¿no? Que somos de lo mismo. Y eso era Álvaro Uribe Vélez y los paramilitares. No sé si habrán oído cuando nosotros en el movimiento decimos quién es el máximo responsable. Pues cuando hablamos de máximo responsable era en esa época Álvaro Uribe Vélez. Esto sin dejar de decir que la guerra en nuestro país y el conflicto armado no se remonta únicamente a los 50, ¿no? O al nacimiento de los paramilitares. Esa guerra y ese conflicto viene desde hace muchísimos tiempos. Eso me contaba mi abuela, ¿no? Entre liberales, conservadores, poco lo que tú decías hoy, ¿no? Si era cuando el frente que se da, ¿qué más? El Frente Nacional que se da entre liberales y conservadores para un poco limar las asperezas, pero entre ellos, no con la sociedad ni con los asociados. Entonces, en vista de eso, el movimiento lo que hace es una gran marcha el 6 de marzo, que nos convocamos todos para decir no a esa ley, a esa justicia transicional. Y decidimos hacer un gran movimiento que permitiera organizarnos estructuralmente y tener unas estrategias que nos permitiera avanzar y organizar las víctimas. No somos una ONG, somos un movimiento de masas. Es decir, no tenemos estructuras que nos permitan decir nada más son 4 o 5 las víctimas con una junta directa. No, nosotros somos un gran movimiento, por supuesto, estamos organizados. Y esa gran asamblea que hicimos es la que determinó unas estructuras muy, diríamos, flexibles que nos permitiera caber todos ahí. Entonces, la asamblea se da un comité ejecutivo que entre una u otra cosa son organizaciones de derechos humanos en lo nacional, diríamos en el centro, aunque a mi compañero no le guste, ¿cierto? Que están en Bogotá, el centro es Bogotá. Y hay organizaciones valiosísimas a las que hoy agradecemos y trabajamos con ellas de la mano, entre esos el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, del cual también soy un poco fundadora, pero también el José Alvear Restrepo y muchas más, ¿cierto? Con ellos entonces nos dimos a la tarea de organizarnos y tener un equipo también intermedio que permitiera organizarnos hacia los territorios. El movimiento de víctimas comenzó con pocas víctimas, pero luego fuimos creciendo y se fue ampliando y se fue ampliando. Hoy somos alrededor de 265 organizaciones territoriales. Ahora hablamos de lo territorial, que estamos haciendo parte de esa gran masa del movimiento. El movimiento entonces se plantea unas estrategias, es decir, qué era lo prioritario por lo que debería comenzar a trabajar el movimiento de víctimas. Entonces, la primera tarea era que regionalmente deberían haber unos capítulos, es decir, unos nodos que permitieran aglutinar, organizar y caminar la palabra frente al tema de víctimas, de la búsqueda, ¿cierto?, de la justicia, de la verdad y de la paz y la no impunidad, es decir, trabajar hacia un país más democrático con derechos humanos, pegaditos de los derechos humanos. En un país donde no se validen los derechos humanos no puede haber democracia, ¿cierto? Igual eso va pegadito del tema de paz. Si no hay democracia, si no hay derechos humanos, imposible que tengamos una paz completa como la están planteando en este momento. Para eso entonces nos dimos a la tarea de hacer diagnósticos regionales, cuáles eran las mayores dificultades que atravesaban las víctimas, ¿no? Y entonces sale lo primero. Como es un país de regiones, se dice que la guerra y el conflicto, sus causas fueron la tierra,
¿sí? Los despojos de tierra, como los ganaderos y los grandes latifundistas, pero también diríamos las empresas transnacionales que se apostaron en el país, fueron cómplices de despojar la tierra a los campesinos, tanto mujeres como hombres, y entonces nos damos a la tarea a tener una estrategia de tierras, es decir, cómo nos organizamos para poder ir avanzando hacia la recuperación de esas tierras, ya no como lo hacíamos en la NUD, que era recuperando las tierras, no nos decíamos invasores, sino recuperadores de tierra. Entonces aquí era cómo recuperábamos nuevamente esas tierras que eran nuestras, que estaban tituladas y que en un momento determinado nos las despojaron. Entonces se crea esa estrategia y se crean responsables para trabajar esa estrategia. Luego, frente al tema de verdad, justicia y reparación que se da en la primera, diríamos, negociación o justicia transicional, diríamos ahí, entre ellos, dijimos, no, aquí hay que trabajar por la verdad, por la justicia, por la reparación y la no repetición. Un poco eso también se está trabajando en el nuevo sistema integral de verdad, justicia y reparación. Y como nace ese nuevo acuerdo de paz entre la FARC y el Estado colombiano, dijimos, esa es la estrategia que vamos, porque dentro de ese marco de negociaciones se crea, por insistencia de las plataformas de derechos humanos, pero también de las víctimas, se crea ese espacio importante que es el nuevo sistema integral de verdad, justicia y reparación, buscando un poco resarcir nuestros derechos, y se crea la JEP, se crea la unidad de búsqueda y se crea la comisión de la verdad. Como resultado de eso creamos la estrategia de verdad, justicia, reparación y no repetición. Tú profundizas en el tema de justicia transicional, pero un poco decirle que ese nuevo sistema trae consigo el tema de justicia, que es la JEP, Justicia para la Paz, en donde se presentan, tienen una sala donde los perpetradores, que tienen allí su responsabilidad, como es el tema de los militares, el tema de la FARC, pero también de los terceros civilmente responsables, pueden ir ahí para ver en qué estado quedan sus delitos y cómo van a ser sancionados. Yo le digo sancionados, le dejamos el término jurídico a los abogados, pero también cómo va a ser esa sanción, diríamos, yo no sé si penal, porque nos están metiendo una cosa que se llama una sanción, no es la reparación, pero la otra, exactamente, los TOAR. Y los TOAR tienen que ver con qué es y cómo van a reparar los actores armados a la víctima. Entonces nos hemos metido en esa tarea de poder hacer el tema de la documentación de casos, ¿cierto? Pero también de la construcción de la memoria. Entonces ahí ya llevamos 3 estrategias: construir memoria para la verdad, la justicia y la reparación, pero también documentar los casos que nos permitan llevar a las víctimas a ser acreditados en ese nuevo sistema de justicia, ¿cierto? Integral para la paz. Paz. Se habla de paz. Entonces allí hay una complejidad porque el sistema tiene sus dificultades. Entonces nos estamos haciendo esa estrategia para mirar de qué manera podemos avanzar en eso. Sin embargo, es un sistema que ha avanzado, pero no como debería haber avanzado o como era la perspectiva que teníamos las víctimas, ¿no? Entonces ahí hay una lucha contra eso. Y la otra estrategia que tenemos es frente a la impunidad. Frente a la impunidad, democracia y derechos humanos. Entonces participamos como movimiento de víctimas también en las mesas de garantías que con el nuevo gobierno se retoman, porque las habíamos tenido con el gobierno de Uribe Vélez, impresionante. Uribe Vélez, cuando se
intenta hacer el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos como una resolución del Consejo de Estado, pues avanzamos en el tema. Sin embargo, eso se paró porque cuando comenzamos a hablar de derechos humanos comenzaron nuevamente a asesinar a nuestros compañeros en los territorios. Hicimos una acción de choque. En Colombia se caracteriza por las luchas. En Colombia no nos quedamos quietos. A veces bajamos la guardia como una forma de resistencia, pero el trabajo lo vamos haciendo muy lentamente. Y de pronto, wow, sale. Y logramos crear entonces esa política de choque y nos dio como resultado hacer un programa que permitiera garantizar la participación de los defensores de derechos humanos. Cuando hablamos de defensores de derechos humanos, también estamos hablando de las víctimas que son defensoras de derechos humanos. El tema de los defensores no son 3 o 4, no solamente son los abogados. Los defensores de derechos humanos son las personas que de una u otra manera están en su comunidad luchando por derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos. Entonces esta gente comenzó a ser exterminada nuevamente. Esas mesas ahora con el gobierno de Petro, que se abrió una ventana, pues comenzaron a reactivarse nuevamente. Y estamos en la creación de la política pública que la hicimos los defensores de derechos humanos, y el señor Petro la aceptó y la está poniendo a caminar en los territorios. Esto para decirle que es una de las estrategias que nos está moviendo mucho, porque si no resistimos y no tenemos garantías, es posible que tengan a su país lleno de más exiliados, porque la gente le da miedo en medio del fuego y en medio del conflicto armado seguir el trabajo. Decíamos en una época, cierto amigo, que en medio de la pelea no importaba, ¿no? Pero ya la gente tiene sus hijos, su familia, y dice, no, ya basta de héroes. Y entonces cuando la gente resiste y ya ve que ya no puede más, tiene que buscar una forma de cuidar a él, a su familia y a su futura generación. Y lo único que le queda es el exilio. Entonces hay una política que queremos ahora implementar, y es la resistencia en los territorios, pero con garantías. Si no vemos garantías, pues vamos a estar muy mal, ¿no? Ya su país tiene muchos exiliados. Ayer me llamaban como 5 que se habían venido y no sabían. Y están tan lejos que no los puedo ni ver. Entonces es muy complejo en este momento el trabajo que en medio de eso las víctimas están haciendo. Hay una gran conflictividad en este momento, en donde hay confrontaciones en el Estado en una parte del país como el sur, ¿no? Tierra. Hay confrontaciones, pero se están haciendo de manera diferente. En mi territorio no hay confrontaciones agudas. Hay una nueva forma de captación del territorio que no es mediante, diríamos, la criminalidad normal, que diríamos que es un conflicto, ¿no? Se da de otra manera, el microtráfico, el narcotráfico, la explotación sexual, la trata de personas, la desaparición forzada nuevamente, los feminicidios de mujeres cometidos en su mayoría por los paramilitares que de una u otra manera se quedaron asentados en las grandes capitales, diríamos, de la región Caribe. Son ellos quienes están haciendo todo este tema. Y el tema yo no sé si ustedes conocen ese tema que se llama las extorsiones, ¿no? Antes, como decía, hablábamos del secuestro, y entre el secuestro tú pagabas. Ahora es un tema que ellos, los sucesores del paramilitarismo, lo voy a repetir porque así lo dicen, están implementando, y es en las grandes ciudades de la región Caribe, cualquiera compañera del movimiento de víctimas que tenga una venta de empanadas, de comida,
están vacunadas y entonces mensualmente tienen que pagar 200, 300 mil pesos. La gente está tan agobiada que lo que les ha quedado también es saber cómo salen y cómo hacen para sobrevivir dignamente en este territorio. Es decir, ¿y por qué se da, no? En unas regiones no hay la confrontación porque continúan los mismos clanes políticos. La región Caribe es una de las regiones donde los clanes poderosos están asentados y en donde la parapolítica hizo el mayor daño en nuestro país. Y siguen allí, ¿sí? Ahí siguen los hijos de los parapolíticos grandes como el Gordo García de Sucre, entonces su hija ahora es la congresista, su sobrino es concejal, y así nos vamos para el Magdalena, entonces los Pineda vuelven a retomar el poder, y si nos vamos entonces para el departamento del Cesar, entonces encontramos que los otros también volvieron al poder, y así sucesivamente. Entonces es querer demostrar que en el Caribe no pasa nada, que lo que hay es una conflictividad delincuencial, ¿sí? Para no hacer escándalos, para que no se les dañe el territorio. Y entonces tenemos en Barranquilla el mejor alcalde del mundo, y es Alejandro Char. Pero Alejandro Char ha estado consecutivamente 8 periodos, y los vemos vinculados con el paramilitarismo. Se decía que en el departamento del Atlántico no había habido conflicto, y resulta que fue por uno de los departamentos por donde entró el conflicto. Tenemos el río Magdalena a la izquierda, tenemos el mar Caribe a la derecha, y tenemos una ruta enorme que nos lleva por toda la región, y era el sitio de, diríamos, es el sitio por donde se saca el narcotráfico. Y tenemos los 3 grandes puertos carboníferos de La Guajira, Barranquilla, Cartagena. Entonces, eso es un control que tienen ahí, que por supuesto ellos no quieren perder. Entonces, la conflictividad y el tema del conflicto allí es muy agudo, muy tenaz, y como les digo, el movimiento de víctimas ahí tiene grandes dificultades para seguir haciendo el trabajo. Sin embargo, hemos resistido, tenemos unos acuerdos con los líderes y lideresas del movimiento en la región, y es resistir hasta donde nos sea posible y exigir las garantías para nuestra labor. No queremos salir. En un momento muchos de nuestros compañeros fueron asesinados, salieron al exilio, y hubo un momento en donde todo se quedó quieto y no pasaba nada, ¿no? Y eso lo aprovechan también los grandes, diríamos, clanes económicos para avanzar en el conflicto armado y llevarse nuestros recursos naturales. La región Caribe es una zona de extractivismo enorme, sobre todo con el carbón. Ahora vamos a entrar a una era que tiene que ver con el tema del agua, ¿no? Las grandes empresas como Coca-Cola están apropiando de los grandes, diríamos, espacios de fincas que quedaron en los Montes de María, ofreciéndole poca plata a la gente lo asume porque no tiene otra manera, no puede cultivar en el campo porque los actores están ahí, conviven ahí, tienen control territorial, y no les queda otra cosa que salir hacia las grandes urbes. Y en las grandes urbes entonces encontramos cómo se llegan a unos sitios en donde se les da una vivienda, pero en la vivienda los ponen a vivir junto con sus victimarios, ¿no? Y esos mismos edificios tienen que ser desocupados porque les violan a las hijas, porque se encuentran de frente y se matan, porque es todo un caos impresionante el que estamos viviendo en Colombia, y pareciera que no pasara nada, ¿cierto? Pareciera que no pasara nada. Y el tema de las empresas, que ya lo dije, sigue siendo un factor que nos sigue afectando. Por ejemplo, el tema de la palma. ¿Saben cuál es el tema de la palma? El aceite, la palma
que explotan grandes terratenientes, han vendido las tierras, y nuestros canales de agua principales, como el canal del Dique, ha sido una de las fosas mayores que ha tenido la región Caribe, en donde la gente, los campesinos, los sindicalistas, los obreros, los trabajadores comunales fueron secuestrados, fueron desaparecidos y echados ahí al agua. Es un agua que la gente no podía tomar hasta que se lavó el canal, pero ahora menos puede tomarla porque queda contaminada con todo las barcazas que pasan del carbón, y andamos en una lucha permanente. Entonces eso ha hecho que busquemos otras formas en medio de las oportunidades de la nueva diríamos, negociación con la FARC y el Estado, y es poder usar, ya no nos van a usar, nosotros lo usamos, es esa justicia transicional para que se puedan hacer. Creo que le ha dado resultado a ellos ese invento del movimiento de víctimas de pedir medidas cautelares para los sitios donde estamos suponiendo hay restos o fosas comunes. Y la JEP está trabajando ese tema muy de la mano con el movimiento de víctimas. No es lo mejor, pero ahí estamos avanzando. Y logramos también que se creara la ley de mujeres buscadoras, y en este momento pues ya son legitimadas las mujeres o los familiares que vienen buscando a sus víctimas, y lo pueden hacer de frente, ¿no? Antes lo hacíamos muy escondiditas, buscando, rebuscando. Hoy ya están legitimadas y esperamos que se articule perfectamente con el movimiento y con todas las otras organizaciones de víctimas, porque no podemos decir que todas están vinculadas al movimiento. ¿Qué más les contaría del movimiento? Pues tenemos medidas cautelares que acompañan el movimiento en 7 departamentos del país. Meta, estamos en sur de Bolívar, ahí allá en tu tierra con Martica, estamos en San Onofre, Sucre, y ahora en el canal del Dique. Eso nos ha puesto como en un perfil altico que nos permite como sacar la cabeza, y bueno, con esta no nos metemos porque son defensores de derechos humanos y hay que cuidarlos. Si no los cuidamos nos van diríamos, a denunciar, o vamos a perder un estatus que con el nuevo gobierno tienen, ¿no? Entonces, allí estamos. Es una experiencia que hemos tenido en los últimos 2 años que nos ha permitido avanzar, pero quería decirles que es muy importante el tema de la memoria. Para nosotros también ha sido fundamental poder poner a la palestra, traer al momento político quienes eran nuestros compañeros de los sindicatos de trabajadores campesinos que fueron asesinados vilmente y desaparecidos. Traer a Juan aquí ahora y decir por qué lo asesinaron ha sido de gran ayuda para que la sociedad pueda entender por qué los desaparecidos. ¿Qué era eso y por qué los desaparecieron y quién los desapareció? Es muy importante poder dejar ahí claro quién era y por qué se habla de los falsos positivos, ¿cierto? Era poder traer la memoria ahí del hijo de Marta, de Juana, de Pedro, que era un chico, que era un joven que vivía en la calle jugando fútbol y que de un momento a otro lo llevaron, lo asesinaron, le quitaron su ropa, le pusieron ropa militar, le pusieron bota y lo hicieron pasar como guerrillas o dados de baja en combate. Entonces la memoria es importante, y hacerlo con las mismas víctimas y sus familiares nos ha dado, no se imaginan ustedes la posibilidad de que la gente nos entienda. Ya no nos dicen locas, ya llegan a los eventos, se acercan, leen la historia de Pedro, de Juan, de María, de la niña que fue violentada en el marco del conflicto, que su cuerpo fue utilizado como botín de guerra. Ya entienden eso, ¿sí? ¿Por qué al chico trans? ¿Por qué al chico
gay también lo asesinan, ya entienden por qué lo asesinaron. Antes no entendían eso y lo que hacían era justificar todo lo que hacían las fuerzas militares y los paramilitares. Por algo lo mataron, por algo lo desaparecieron, ¿no? Entonces la memoria es importante y la memoria itinerante mucho más importante. Y trabajarlo con los niños y con la familia mucho más importante. Algunas ya vamos de salida, ¿no? Y nosotros necesitamos que esas nuevas generaciones puedan trabajar la memoria para que entienda el mundo entero por qué tantos asesinatos y por qué se dio, ¿no? Y entonces explicar el contexto en el cual se dieron esos asesinatos. No era porque le caía mal, ¿no? Es porque había un tema de tierra, es porque había un tema de laboral, es porque había un tema de las grandes empresas, porque había un tema de los poderosos, es decir, era un tema del gran capital, ¿sí? Era un tema que estaba ahí latente y que el capital no iba a ese sistema. Yo cuando hablo del sistema capitalista también hablo de la mano del sistema patriarcal, porque las mujeres fuimos las que mayormente sufrimos en el marco del conflicto armado interno, en donde la mujer era expuesta para poder obligar al contrincante a que cediera en sus pretensiones. El honor era el juego del honor del otro, ¿cierto? Entonces a nosotros nos usaron en eso. Eso es como por el momento lo que le podría contar. Se quedaría un poco, lo contará el compañero, en qué momento estamos de dificultades, pero también de avances, de lo que significa el nuevo proceso de paz que tenemos, y en medio de eso decirle que las víctimas están jugando un papel importante. Gracias. Si tienen preguntas antes o después, no sé. Acabamos de Ok, perfecto. Listo. Vale, pues primero agradecer mucho este espacio, su tiempo. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Estamos en el marco de una gira de trabajo con los compañeros de la Intersindical y también del colectivo Maloca. Normalmente estas giras se hacen en función de vamos a hablar con instituciones para lograr algunos apoyos así estatales, pero para nosotros ha sido muy importante en esta gira dar un contenido de estrechar lazos con organizaciones, con tejidos sociales pues, que han resistido a situaciones similares a las que hemos vivido, y también pues, con la finalidad de hermanar esos lazos internacionalistas que, pues, por ejemplo, en el caso de mi organización, el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, siempre hemos visto pues, como una perspectiva necesaria de las luchas globales. Hoy un compañero de Maloca nos hacía una pregunta, y era pues, que hay una gran cantidad de problemas en Colombia, pero que ante las graves violaciones de derechos humanos hoy hablar y apelar a las herramientas jurídicas existentes, los tratados internacionales, pues resultaba un poco risible viendo lo que está pasando en Gaza, ¿sí? Lo que está pasando en otra gran cantidad de conflictos, en el África, lo que está pasando en Haití, lo que está pasando en Ucrania. Y entonces uno dice, a lo que hay que apelar es a esa solidaridad, moverse sobre los principios, y yo decía que había que, por un lado, saltarse la barda del derecho, saltarse las barreras del derecho para ir a perseguir una justicia y un mundo más justo. Yo vengo de una organización que fue construida, formada, moldeada por los sindicatos, y de alguna manera el Comité de Solidaridad el año pasado cumplía 50 años de trabajo en Colombia por la lucha de los derechos humanos, y fue formada por sindicatos como la Unión Sindical Obrera, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Petrolera, la Central Unitaria de Trabajadores, maestros, docentes, porque el comité se crea en el año 70, una década, y voy a hacer un ejercicio de ir contando qué hace el comité a la par un poco de la historia de Colombia. No sé si aquí muchos conocen de la historia de Colombia, pero voy a tratar de ir haciendo un poco ese ejercicio muy rápido para llegar a un escenario más contemporáneo. En la década de los 70 en Colombia surge el Comité de Solidaridad como una expresión de familiares, de personas integrantes de los movimientos sociales preocupadas
por aquellas personas que estaban yendo a prisión de manera pues arbitraria en un primer momento, sobre todo integrantes de sindicatos, maestros, estudiantes, bajo pues unos escenarios de excepcionalidad penal en la que los jueces muchas veces o la fuerza pública enviaba a las personas de manera sumaria a los establecimientos de reclusión en un escenario de una represión muy alta. Estamos en un momento en esa década de los 70 en Colombia, y ustedes también aquí en los 70 estaban viviendo pues todavía los estragos del franquismo, y la forma de imponer de alguna manera una barrera, un límite al ascenso de las luchas sociales a nivel mundial. Estábamos bajo pues digamos todavía ese mundo bipolar, pues era la represión penal y la ejecución y la utilización de la guerra sucia a través de la tortura, el aislamiento y pues la persecución a movimientos políticos y organizaciones sociales en los distintos países. Colombia vivía un auge de, digamos, estaban dándose como los crecimientos de los frentes guerrilleros o de las organizaciones insurgentes en Colombia. El ELN surge en 1964, las FARC en 1964, el M-19, que era la guerrilla de donde provenía el ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro, no recuerdo si es en el 68 o 1970, que termina siendo pues una de las guerrillas de carácter urbano. Entonces estamos en un estallido en algún momento en toda América Latina de las organizaciones insurgentes, y la persecución se enmarca en esas doctrinas pues de seguridad en la que hay un enemigo interno y la lucha internacional contra el comunismo, y nosotros surgimos como una reacción a esa represión en Colombia. Y esa reacción a la represión en los años 70 pues arroja como nuestros dos primeros escenarios de trabajo que son muy importantes. Por un lado, la recuperación de la memoria, y nosotros tenemos un texto que es riquísimo, que ha sido estudiado en múltiples ocasiones y que recientemente ha servido como una forma de recuperar los primeros momentos de la represión en Colombia. La represión en Colombia viene desde la masacre de las bananeras por allá a principios del siglo pasado, pero sin embargo de la historia más reciente, de una violencia muy política, del conflicto armado reciente, que son las torturas que se generaron a raíz del paro cívico de 1977, y se creó un texto que se llama El Libro Negro de la Represión, que es un libro que hizo el Comité de Solidaridad en su momento, donde documentaba una cantidad de violaciones de derechos humanos, y pues que eran hoy por hoy fuente de lo que se llamaría después la Comisión de la Verdad, de lo que estarían estudiando, por ejemplo, la Justicia Especial para la Paz. Estos órganos que se crearon luego del Acuerdo de Paz del año 2016, pues estaban tomando como referencia el Libro Negro de la Represión, que había sido un documento construido en esa época. Luego vinieron los años 80, Colombia ya tenía un auge de estas organizaciones insurgentes. Ya las organizaciones insurgentes ya no solamente se estaban de alguna manera organizando o estaban en las montañas, sino que de alguna manera estaban pasando a desarrollar acciones de mucha mayor envergadura, al punto que, por ejemplo, en el año 1984 se toman la embajada del M-19, el Palacio de Justicia en el año 85, empiezan las organizaciones insurgentes a tener diálogos de paz, se desarrollan las guerrillas campesinas, y nosotros como organización nos fuimos también adaptando al momento histórico. La agudización del conflicto armado en Colombia empieza a darse en esa época. En los primeros momentos había una represión meramente judicial o de ejecuciones, ¿sí? Pero luego se empezó a dar un escenario de mayor complejidad, porque ya eran enfrentamientos que generaban desplazamientos masivos de poblaciones en comunidades, y también empezaron a constituirse los grupos paramilitares, que en Colombia ha sido un fenómeno que subsiste hasta el día de hoy, pero que ha tenido vertientes y cambios. El neoliberalismo no solamente se utiliza en empresas, sino también en la creación de grupos paramilitares, y luego vamos a hablar por qué. Pero entonces en los años 80 también se da el auge, no el auge, pero sí por lo menos la constitución de los primeros carteles de la droga en Colombia, que se desarrollan durante toda esa década. Y en los años 90 pues vamos a encontrar que Colombia es un país que está de alguna manera tratando de hacer negociaciones de paz con la finalidad pues de normalizar su situación política, jurídica, porque es visto como un narcoestado, un estado fallido,
donde hay una gran cantidad de organizaciones insurgentes que le disputan la posibilidad al Estado colombiano de consolidarse, de ejercer, digamos, esos rasgos básicos del Estado, que son los de imponer justicia, el monopolio de las armas, control del territorio, y pues en ese momento organizaciones insurgentes que eran las que mandaban en el territorio, organizaciones narcotraficantes que torcían la justicia. El Estado colombiano no podía llegar hoy todavía no puede llegar a todos los territorios, entonces se da como este nuevo escenario de paz, pero en los años 90 encontramos que en el marco de la lucha contra las drogas, el gobierno de los Estados Unidos fortalece y favorece la creación de grupos paramilitares como una estrategia de lucha contra el narcotráfico y de lucha también contra las organizaciones insurgentes. Y la creación de grupos paramilitares hace que el Comité de Solidaridad ya no solamente pelee por los presos políticos, sino por medidas humanitarias para defensores y líderes sociales, para personas que cumplían un nivel de liderazgo que estaban siendo pues exterminados. De hecho, varios de los abogados del comité pues en algunos casos o fueron asesinados o desaparecidos forzadamente. Hasta el día de hoy, apenas hace tal vez 2-3 meses, un ex agente de inteligencia empezó a nombrar que existían unos escuadrones especiales para el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos entre los años 80 y 90, que dependían del Departamento Administrativo de Seguridad, la máxima entidad de inteligencia en el Estado colombiano. Es decir, el proceso de paz del año 2016 nos está revelando quiénes eran o cuáles eran los mecanismos de esa época, a la que nosotros digamos que reaccionamos. En los años 2000, pues con el auge de estas organizaciones paramilitares, ya no solamente eran cuerpos que tenían acciones encubiertas, meramente operativas y tácticas contra personas en particular, sino que estos cuerpos paramilitares empezaron a tener una dinámica de ejército y empezamos a ver grandes concentraciones de grupos que tenían 12.000, 13.000, ¿sí? Llegaron a tener hasta 45.000 hombres en armas. O sea, ustedes imagínense, 45.000 hombres en armas es una dimensión de un ejército, pues, de algún estado regular. Y al mismo tiempo subsistían otro tipo de organizaciones paralelas y las organizaciones insurgentes. El Comité de Solidaridad allí estuvo y se opuso en buena medida a algunos de los elementos de esta ley de justicia transicional que se llamó Ley de Justicia y Paz, porque posteriormente el paramilitarismo penetró las instancias, no penetró, logró no solamente la consolidación del poder político y militar, sino que también quiso de alguna manera blanquear lo que había logrado a través de la guerra sucia y construyeron un instrumento de justicia transicional que se llamó Justicia y Paz, en la cual los paramilitares daban un nivel de verdad y podían recibir una pena entre 5 a 8 años de prisión. Personas que aceptaban haber asesinado a 1.000, 2.000 personas, haber cometido cualquier cantidad de actos sexuales, torturas, secuestros, desplazamientos, todo este repertorio que ya hemos mencionado. Y pues allí digamos que la transformación pues, de las condiciones en Colombia seguía, ¿no? Luego hicimos seguimiento a qué pasaba con toda esa cantidad de comandantes paramilitares que ocurrían en el país, que mencionaban pues, que habían desaparecido o habían de alguna manera asesinado a personas pues, que nosotros llevábamos buscando durante años o que llevábamos de alguna manera demandando justicia porque se reconociera el homicidio o lo que hubiese ocurrido con estas personas. Y ese escenario, si bien es cierto, construyó unas líneas de trabajo, hoy todavía se están esclareciendo esta gran cantidad de hechos. Luego tenemos las épocas del año 2010 a 2020, Colombia empieza a tener un escenario en el que la lucha, bueno, los años 2000 al 2010 están marcados en nuestro país y a nivel global, ustedes recordarán, por la lucha contra el terrorismo. Y esa lucha contra el terrorismo en nuestro país significó de alguna manera que los Estados Unidos diera mucho dinero para la construcción de planes militares, fortalecimiento del sistema penitenciario y también el sistema penal para perseguir a la amenaza terrorista, que ya no solamente eran los carteles del narcotráfico, sino las amenazas terroristas eran las organizaciones insurgentes. De ahí, por ejemplo, que las FARC tuvieron una persecución más alta como el gran foco de persecución del terrorismo.
y pues allí los planes militares de la consolidación del Estado colombiano, la profesionalización de su ejército, la creación de cárceles de lo que llamarían tercera generación, que son estas cárceles del modelo norteamericano, pues se implementaron en Colombia y era la primera vez que veíamos algo así. Y nuestra institución entonces ya no solamente acompañaba a presos políticos, sino que daba discusiones en general sobre lo que el sistema penitenciario estaba haciendo con la población en general. Porque ustedes pensarán que estas cárceles, bueno, ustedes no, yo sé que estamos en un ámbito más politizado, pero lo que normalmente piensa todo el mundo es que esas cárceles están para meter a los malos que han cometido delitos. Pero las cárceles se terminaron llenando de personas pobres, campesinos cultivadores de hoja de coca y presos políticos. Eso fue lo que empezó a llenar las cárceles. Y todos sabemos que cuando usted construye una cárcel, lo único que necesita es tenerla abierta para que la empiece a llenar de presos. Entre más cárceles construyes, más personas privadas de la libertad van a estar allí, que ese es el modelo norteamericano, pues que da un gran rédito y es a las compañías que construyen cárceles, a los que proveen servicios de agua, alimentación, salud, porque esos no los provee el mismo Estado, son tercerizados, entonces hay unos privados que están muy interesados en que haya más delitos y más tasa de encarcelamiento, pues para tener mayor posibilidad de administrar estos negocios y al mismo tiempo administrarlos de manera eficiente. El neoliberalismo también está ahí, ¿no? No es lo mismo tener, no sé, 50 guardias para vigilar a 100 presos, a poderlos vigilar con 2 guardias porque les tienes a todos los presos encerrados con una ventanita, sin posibilidad de salir a la luz, sin poder salir a un espacio colectivo, porque las medidas restrictivas resultan más óptimas o mucho más eficientes desde el punto de vista del costo-beneficio para administrar la vida en reclusión. Y eso empezó a verse y el Comité de Solidaridad empezó a denunciar gran parte de este modelo y ha desarrollado luchas porque las condiciones ya no solamente de los presos políticos, que seguimos haciendo ese acompañamiento, sino que esas condiciones en general de la población privada de la libertad se transformen en unas condiciones mucho más humanas y que el sistema penal colombiano no sea para criminalizar o encarcelar al pobre o al campesino que solamente tiene la opción de la plantación de hoja de coca o de marihuana como forma económica. Luego vienen los años 2000, hay una consolidación, el Estado colombiano logra, con ayuda de los Estados Unidos, propinar los más fuertes golpes militares a la insurgencia de las FARC, también al Ejército de Liberación, el Ejército de Liberación Nacional lo combate, aunque este no tiene en esta década digamos como un gran nivel de confrontación, y esto hace que las FARC empiece también a pensarse como hacer un tránsito hacia la vida civil de la paz, que lo lleva en el año 2016 a firmar la paz. Y entonces ahí la firma del acuerdo de paz en Colombia trae unos retos, ¿no? Por un lado los retos para las víctimas obtener verdad, justicia, reparación, y entonces ahí el Comité de Solidaridad de nuevo dice, nosotros vamos a acompañar víctimas de crímenes de Estado y tenemos todo un área destinada a los litigios en la justicia transicional. Al mismo tiempo la defensa de la paz se convirtió en una defensa también de la democracia. La derecha colombiana quería atacar la paz porque de alguna manera el demonio de la guerra, de la insurgencia le servía y le era útil para justificar gran parte de la represión. Y por eso ustedes van a ver a gran parte de la sociedad colombiana salir a defender los acuerdos de paz, aunque no sea la paz perfecta, aunque haya sí índices de impunidad, aunque la paz no sea la paz de los pobres, aunque sea una paz que tenga unos grados de vacíos muy grandes, la gente de izquierdas y gran parte del pueblo más afectado por el conflicto pues sale a defender la paz. Y eso genera como un remesón político, porque en la década de los 2000 empiezan a reconstruirse los movimientos sociales en Colombia que durante los años 90, 2000 fueron muy golpeados por el paramilitarismo. A uno le echan un cuento y es que los paramilitares estaban tratando de acabar con las organizaciones guerrilleras. No es cierto. Los paramilitares estaban despojando campesinos, matando defensores de derechos humanos, acabando organizaciones sociales, acabando organizaciones comunitarias, desplazando indígenas. Eso era lo que estaban haciendo las organizaciones paramilitares. La derecha y gran parte del Estado dicen, no, es que fue una reacción a la amenaza insurgente. No, realmente se dedicaron a la acumulación de tierras para facilitar que los ganaderos pusieran allí sus vacas, para que expresidentes como el expresidente Álvaro Uribe pudieran tener inversiones en la palma de acera,
¿sí? Para que pudiera haber penetración de proyectos mineros en zonas como la del sur de Bolívar, para que organizaciones canadienses pudieran explotar petróleo sin que ninguna comunidad campesina o uno que otro ambientalista se le atravesara la maquinaria. Esa es la realidad de por qué los paramilitares actuaban de esa manera, no para acabar con organizaciones insurgentes, porque nunca lo lograron. Entonces empiezan luego de la desmovilización de los grupos paramilitares, con todas las dificultades que esto implica, pero durante la década de los 2000 empieza a haber como un resurgimiento del movimiento social, y entre el año 2010 y el año 2022 se dan una oleada de movilizaciones que yo empiezo en el activismo más o menos en el año 2008, y yo casi que podía periodizar los días de mi vida hasta el día de hoy por paros. Entonces yo podía decir el paro de los indígenas del año 2007, podía decir el paro de los estudiantes en el año 2009, el paro campesino en el año 2013, el paro de los camioneros en 2015, el paro de la minga en 2016, el paro de los estudiantes del 2018, el paro o el gran paro contra el paquetazo de Duque en 2009, el 2020 marchas contra el autoritarismo sanitario, el 2021 el gran estallido social, el 2022 la gente se moviliza a votar por Gustavo Petro. Y yo podría periodizar mi vida a través de esas luchas sociales ya cuando tenía un nivel de conciencia política. Y es que ese resurgimiento del movimiento social y de derechos humanos y el gran activismo que empieza a desarrollar la sociedad colombiana, ya no tan atomizada y con transformaciones. Y eso es muy importante que lo entendamos, entender actualmente los movimientos que salieron a las calles en el año 2021, era comprender que los sujetos también se habían transformado, que ya no teníamos, por ejemplo, estudiantes muy activos que venían de una militancia clásica, articulada a una organización estudiantil, universitaria, izquierda, sino que eran personas que se estaban movilizando por situaciones muy concretas, muy coyunturales de su realidad más inmediata. Entonces salían los jóvenes que hacían parte de estos deliveries, aquí lo llaman, como, no sé, allí se llaman, que hacen mensajería, Sí. Didi, esto de comidas, ¿cómo lo llaman? Globo, los de Globo, ¿no? Bueno, son empresas de mensajería. Sí, Rappi. De reparto, De reparto. Eso, Uber Eats, y no sé qué. Y estos jóvenes, pues eran los que estaban saliendo a movilizarse, jóvenes que vivían en la calle, que no estudiaban, no trabajaban, no tenían casa, pagaban el día en algún lugar para dormir en un techo, eran los que salían a tener de alguna manera pues, las confrontaciones con la policía, y el Estado no se quedó atrás. El Estado colombiano, pues desde el año 2010 más o menos, pues afiló también las herramientas de la represión, constituyó una fuerza antidisturbios muy bien pertrechada, muy bien entrenada. Por un lado, el instrumento material de la represión tenía armas menos letales, al mismo tiempo tenía estrategias y cobertura a nivel territorial, fijó una doctrina que era una variación de la doctrina del enemigo interno a través de una doctrina pues, de combate a aquellos que se oponían a la economía, que bloqueaban el transporte público, que eran enemigos del progreso económico de la nación. Y entonces se dotaron, además de digamos como los elementos, las herramientas materiales para la represión, también de herramientas jurídicas, adecuaron el Código Penal para criminalizar conductas que se cometieran en contextos de protesta, y al mismo tiempo conductas mucho más gravosas para quienes de alguna manera ejercieran de manera colectiva sus derechos. Y de alguna manera hicieron una combinación, ¿no? Entonces a cada momento histórico le podemos crear un código penal, eso ustedes también sépanlo. Entonces el código penal de la década de la lucha contra el terrorismo, las reformas penales relacionadas con la lucha contra las drogas, y luego los delitos en contextos de protesta y la lucha contra la criminalidad organizada y el crimen transnacional. Lo grave es que eso, claro, sí se usa contra algunas de estas organizaciones, pero al que le combinan todas esas formas de criminalización y penalización es al movimiento social y al movimiento comunitario que sale a defender sus derechos en la calle. Entonces el joven que quema un bus en una protesta y que al mismo tiempo queda un policía atrapado en una estación de bus y que le tiran una piedra, entonces ese joven tiene secuestro, terrorismo,
tortura y concierto para delinquir porque tiró piedra con otros 10. Delitos relacionados con el terrorismo, delitos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, que es el concierto para delinquir, delitos de lesa humanidad como tortura, y eso es lo que estamos viendo. Y una gran cantidad de personas privadas de la libertad en el contexto de la protesta del año 2021 en Colombia fueron pues apresadas bajo este tipo o de estas modalidades penales. Incluso Naciones Unidas, que no suele meterse en los asuntos penales porque eso es, como dirían ustedes, mojarse en un escenario en el que pues sí, hay que hacerlo, decía que le preocupaba la utilización indebida de estos tipos penales para personas que habían cometido delitos en contextos de protesta. Nosotros como Comité de Solidaridad desarrollamos estrategias para reaccionar a eso en red con muchas organizaciones. Desarrollamos una red de la que hacemos parte con Rosario, que es la campaña de Defender la Libertad, un asunto de todas, que tenemos comisiones de verificación en tiempo real en las distintas manifestaciones, donde documentamos de manera filmográfica, de manera escrita. Una persona se encarga de hacer eso, otra persona se encarga de interlocutar con la fuerza pública, con las personas que están en la manifestación, y otra persona se encarga de coordinar digamos, como estas distintas comisiones de verificación. Al mismo tiempo hay otras personas, lo llamamos el punto de mando unificado popular, que estamos recogiendo la información y monitoreando redes sociales y recogiendo la información que nuestras comisiones nos están mandando en terreno. Entonces vamos construyendo ya con bases de datos preestablecidas: a esta persona la agredieron en la calle tal, la herida fue tal, lo llevaron hacia tal hospital, ¿sí? O detuvieron a tal persona en tal lugar, en tal ciudad. Estamos trabajando en 9 ciudades, a tal hora, no sé qué, no sabemos si se lo llevaron bajo una detención administrativa o bajo o con cargos penales, por decirlo de alguna manera. Y al mismo tiempo iniciamos una lucha muy fuerte con las autoridades colombianas para poder tener incidencia en un escenario que lo llamamos el punto de mando unificado. Eso es variable dependiendo como el municipio de Colombia, pero es una persona que está sentada con todas las autoridades, donde se toma algún nivel de decisión, administrativas, otras de carácter policial, otras de atención de emergencias, y allí vamos solicitando información de esto que vamos viendo en terreno. Son escenarios complejos donde la policía te exterioriza a ti lo que hace cualquier manifestante. Uno le dice: yo no soy convocante, yo soy defensor de derechos humanos, pero cuando le pegan a un joven uno le dice: hey, le pide a ese policía que lo retiren, o que tal, o que esto es un caso de abuso de autoridad, les pido que las autoridades que están aquí tomen algún tipo de acción. Y eso en algún sentido ha servido. En otros pues tampoco. Colombia es un país de contrastes muy complejos. Esta experiencia se vino construyendo desde el año 2013 y en el año 2021 tuvimos 60 muertos en protesta. 60 muertos, la cifra que acepta Naciones Unidas. La Fiscalía dice que 30, que aunque sean 30 en 3 meses de protestas es demencial. Y nosotros logramos documentar 80 casos, de los cuales 20 están por todavía esclarecerse el nivel de relación con las protestas. Cualquiera de las 3 cifras que usted tome son cifras espeluznantes. Entonces, claro, tenemos unas normas muy bonitas, pero también un nivel de violencia muy fuerte. En la actualidad tenemos varias tareas pues por abordar, ¿no? Por un lado, como lo decía Rosario, el tema de la memoria. Tuvimos una gran cantidad de personas asesinadas en el contexto de protesta, pero también otro tipo de violaciones de derechos humanos, y hacer memoria sobre esto, sobre nuestro pasado reciente y sobre nuestro pasado más antiguo, decía yo, el libro negro de la represión, pues los une en que la represión de Estado ha sido una constante como una forma de gobierno, de regular desigualdades, una forma de imponerse sobre las luchas y pues las demandas de la sociedad colombiana y en general del mundo, o por lo menos de los excluidos del mundo, y que de alguna manera hacer memoria pues contribuye a la condena social de estos actos y de estos hechos. Saber quiénes fueron los que murieron en el contexto del paro, pero también saber cuáles fueron los mecanismos de represión. Nosotros registramos las modalidades de represión no para tener una base de datos y quedármela y decir, mire cómo logramos documentar. No, hay que producir información con eso, y esa información debe servirnos a nosotros para hacer una acción estructurada. Entonces nosotros, por ejemplo, en los casos de lesiones oculares, durante el paro logramos documentar 80. Pero la forma de documentación, ya les dije que era en tiempo real, básicamente, o tratábamos de precisar.
y logramos documentar los horarios en que ocurrían, cuáles eran los proyectiles que más generaban estas lesiones y dónde y en qué regiones habían ocurrido. Y desarrollamos un informe que se llama Represión en la Mira, y con ese informe nosotros le planteamos propuestas al Estado y dijimos, mire, y sobre todo ahorita en el gobierno de Gustavo Petro, que es un gobierno pues que, si bien es cierto, tiene un espíritu progresista con dificultades, pues también es un gobierno que ha estado abierto a hablar estos temas y a generar transformaciones en la fuerza pública. Y le dijimos, mire, encontramos que lo que más sacaba ojos en la protesta eran las balas de goma. Encontramos que lo que más facilitaba la impunidad era que los policías no estaban identificados, utilizaban las armas en la noche y que no había un control a las municiones, ni a cómo se repartían las municiones. Con eso podemos decidir hacer algo. Decidimos iniciar un proceso de concertación de protocolos, tal. Esto tiene una discusión muy fuerte en Colombia y es visiones abolicionistas de la policía, donde dicen la policía se debe acabar, y visiones reformistas de la policía. Nos tenemos que encontrar para reformular o generar acciones prácticas para tener un nivel de garantías a la hora de desarrollar las luchas sociales. Ahora tenemos un gobierno que lo piensa 2 veces antes de mandar la fuerza pública a la calle. Pero muy seguramente en 2 años, 21 meses, decíamos, ya no va a estar Gustavo Petro, va a estar otro presidente, y en esos 21 meses, pues, digamos, todas las reformas estructurales que queríamos en temas de doctrina, de seguridad y defensa, desestructuración de esta fuerza, depuración, pues están a medias, y no va a ser fácil cambiarlo en 2 años ni en 4. Esto es una pelea de largo alcance, pero que debemos darla. Entonces logramos pues que se suspendieran el uso de ciertas armas, que se implementaran controles. Ahora tienen un sistema de georreferenciación, en tiempo real tienen que ir reportando cuánta munición gasta cada oficial del SMAT, o bueno, ahora se llama la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que a mí me da risa porque sí, uno dice, ahí viene la unidad que va a dialogar y mantener el orden con una escopeta calibre tal, con una tonfa, con una granada de aturdimiento, un spray de gala cremosa. Así cualquiera pues, dice, bueno, vamos a dialogar por las buenas, ¿no? Porque, ¿sí? Pero han tenido transformaciones también en sus formas de vinculación de personal. Se han ido desvinculando funcionarios del uso de armas menos letales que estén involucrados en violaciones de derechos humanos, y eso son pues peleas pequeñas que hay que dar y hay que tratar de ganarlas porque se convierten en luchas tangibles también. Entonces estamos en un momento en el que Colombia está en una apertura democrática de estas transformaciones. Hay un momento complejo, hablábamos hoy en nuestra charla de la mañana sobre la reconfiguración del conflicto en Colombia. El gobierno de Gustavo Petro tiene 11 mesas de negociación con distintos grupos armados. Después de que las FARC deja el escenario militar, se reconfigura todo esto y hasta ahora estamos viendo cómo se está reconfigurando. Si ustedes se fijan, lo que pasa en Ecuador, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en el comercio mundial de drogas, tiene mucho que ver con el proceso de paz del año 2016. Las FARC eran un actor real de poder en el mercado mundial de la droga, porque imponían impuestos en unas regiones, en otros controlaban las rutas, en otros decían aquí no se trafica de esa manera, regulaban también las relaciones de precios entre los narcotraficantes y los campesinos colombianos. Pero luego de salir las FARC del escenario, los carteles mexicanos, los carteles ecuatorianos, Venezuela, Bolivia, empiezan a tratar de disputarse esto, y las mismas agrupaciones armadas en Colombia intentan copar militar y territorialmente y querer administrar un poco ese negocio que estaba ahí, que es muy rentable, y otras economías ilícitas y otro tipo de actividades criminales, pues que terminan generando un conflicto irregular con múltiples grupos que es muy difícil, caracterizar. Las comunidades dicen, pues antes cuando estaba las FARC sabía que podía hablar con un comandante, que tenía una orientación política, que tenía unos canales de comunicación, ellos tenían un reglamento interno, que si esta persona hacía un uso irracional de la violencia en contra de la comunidad, podía ser ajusticiado, podía tener un nivel más o menos de justicia revolucionaria propia, pues dentro de una organización insurgente. Pero hoy cuando encuentras que son grupos de 30, 40 personas sin vocación política, o con un discurso político pero que en la práctica tienen prácticas cuestionables, pues es muy difícil. El gobierno ha intentado dar una solución a esto a través de las negociaciones con todos los actores armados, generando lo que es la política o la denominada política de paz total.
Es un panorama complejo, normalmente todos hoy nos vemos un poco frustrados porque tiene dificultades para avanzar en el escenario legislativo. También el gobierno colombiano tiene problemas metodológicos pues, para negociar con 9 grupos armados al margen de la ley, y no todos son políticos. Con los grupos políticos tiene una negociación de carácter política donde tendrá que concertar las formas en que se da la terminación de su actividad armada, su vinculación a la vida civil y política del país y cuáles son sus demandas en torno a las transformaciones sociales. Y con otras organizaciones de carácter, digamos, de economías ilegales, generar un marco de sometimiento penal que les permita tener algún nivel de beneficios, pero que al mismo tiempo impliquen la entrega de las rutas del narcotráfico, su relacionamiento, porque estas son organizaciones sucesoras del paramilitarismo o son paramilitares en algunos casos, que develen su relacionamiento con las estructuras del Estado, con las fuerzas policiales y militares a nivel local, regional, con algunos sectores políticos en Colombia que se han beneficiado de esta acción. Es algo complejo, sin embargo, pues nosotros como organizaciones de derechos humanos, organizaciones también populares, pues creemos que esto se debe alcanzar la mayor cantidad posible de acuerdos que posibiliten la continuidad de esos diálogos en un nuevo escenario de gobierno que debe trascender a un presidente, y que lo que se gane o no durante estos, bueno, sobre todo lo que logremos ganar o alcanzar a conquistar democráticamente en estos escenarios, pues tenga que ser defendido en un próximo gobierno que muy seguramente no sea de izquierda. Los niveles de popularidad del gobierno Petro han bajado bastante, es muy difícil que aparezca en este escenario de un momento a otro un líder progresista. Sin embargo, yo creo que todavía no hemos dimensionado como el movimiento que llega a generar pues un gobierno alternativo, si hay un empoderamiento de las organizaciones sociales y derechos humanos, incluso encontrarnos en un escenario de adversidad termine siendo pues una motivación para que se profundice en la unidad de determinados sectores. El acuerdo de paz del año 2016, yo les decía, había generado un remesón y un cimbronazo democrático dentro de Colombia y fuera de Colombia, que logramos dimensionar hasta el año 2022, cuando Gustavo Petro ganó las elecciones. Es probable que no logremos todavía dimensionar lo que ha ocurrido con el gobierno de Petro, esa ida democrática, los límites de la lucha electoral dentro de las formas del gobierno liberal. Puede que no logremos dimensionarla aún, sino que pueda tener o detonar algún tipo de lucha mucho más profunda, trascendental, estructural en los próximos años, pues que vengan en la historia de Colombia. Yo esperaría que eso fuese así y espero que nuestras energías estén en ello, porque pues claramente las historias se hacen de luchas, y pues eso es tal vez una de las cosas que nos tienen aquí. Hacemos una parte de la tarea, ustedes la están haciendo aquí, y seguramente nos iremos encontrando pues en un futuro en todo ese tipo de acciones. Traté de hacer un panorama muy general y rápido, espero no haberme gastado demasiado tiempo.